presidente de la Unión Mexiquense para la Defensa de la Vivienda. Señor licenciado, los créditos de Infonavit, cuando se originaron, fueron con otro espíritu y actualmente se están usando de otra forma, inclusive ya están entrando jurídicamente como si fuera un crédito que hubiera otorgado la banca normal. Sí, bueno, el problema es que todo esto que el Infonavit viene haciendo, se viene haciendo por las reformas que se han hecho a la ley del Infonavit, no a la Constitución. La Constitución sigue estableciendo en el apartado A para trabajadores que no son del Estado y el apartado B también para trabajadores del Estado. Uno atiende el FOBISTE, otro el Infonavit, en el sentido de que el instituto tiene que dar créditos baratos y suficientes. Nunca lo mandata a ir como los intermediarios financieros a establecer créditos comerciales como si fueran bancos de instituciones de banca múltiple. ¿Qué es lo que sucede? Que esa legislación ha permitido precisamente privatizar el derecho a la vivienda digna y decorosa del Infonavit. Ya sin embargo hay criterios de la Corte que dice que no se puede quitarle la vivienda a las personas porque el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores Infonavit se creó para dar vivienda digna y decorosa. Y en la medida que transfieren a despachos particulares, venden la cartera al 20% del valor de los créditos o establecen despachos extrajudiciales como si fueran bancos, se está violando este precepto constitucional. Hay que hacerlo valer, porque desde las contestaciones del Infonavit se tiene que hacer este tipo de excepciones, que se está violando el derecho humano a la vivienda digna. Es correcto, un juez de primera instancia no va a versar sobre la constitucionalidad de los créditos, tendrá que irse hasta el caso de los tribunales en materia de amparo, pero esto nos permite crear las condiciones para que este tipo de demandas, cuando se hagan, el Infonavit vea que nosotros estamos recurriendo a una norma de normas que no permite ese tipo de violaciones. Pero la reforma, ¿a quién se la debemos? A Ernesto Zedillo, porque Ernesto Zedillo lo que hizo fue quitarle y estuvo bien, porque se le quitó a la CTM y a las organizaciones de obreros, se les quitó el control de las constructoras. Quien hacía las casas era Fidel Velázquez y sus constructoras, pero también orillaron al Infonavit a que ya no construyera viviendas, sino otorgara créditos. Y entonces el Infonavit pierde una de sus naturalezas, que debe ser retomado a construir viviendas. Eran mejores las casas del Infonavit de FOBISTE anteriores que hoy. Es decir, todo ese tipo de esquema de mercado, de bursatilización de la vivienda y darle un carácter de crédito de mercado y no un carácter social, es la que ha venido imperando. Pero no va a ser fácil quitarle las viviendas a las personas, porque hay muchos recursos que se pueden utilizar. En el caso del FOBISTE hicieron lo mismo. El FOBISTE tuvo menos impacto en la construcción, sí construía, pero ¿qué fue lo que hizo? El FOBISTE utilizó intermediarios financieros, SOFOLES. Dijo, yo no te puedo dar el crédito, espérate. Entonces, ¿por qué integró a SOFOLES? Porque quien entró a dar parte del financiamiento del crédito de los trabajadores después de la reforma al FOBISTE y al Infonavit fueron las famosas SOFOLES, que lo que hicieron fue bursatilizar y comercializar los créditos de estos dos grandes fondos que no tienen un carácter lucrativo en el carácter de lo que son las bancas, sino que tiene la legislación y la Constitución un espíritu, como bien usted lo dijo. Todos esos cambios los han hecho los secretarios de Hacienda para ahorrar dinero, o los presidentes en turno, pero sin reformar el texto constitucional. Si nosotros tenemos como referencia que eso no se debe hacer desde el marco constitucional, pues un juez de amparo nos va a dar esas resoluciones. Ya ahí le digo criterios. Uno de los criterios lo hizo la hija de la ministra Olga Sánchez Cordero, en el establecimiento de que estos créditos no pueden venderse y no se les puede dar un carácter de banca múltiple, porque se crearon para que los trabajadores tuvieran créditos baratos y suficientes y con viviendas dignas, ¿no? En este caso, los despachos que están cobrando lo que se debe de Infonavit, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo están demandando. Otro de lo que pueden hacer las personas es establecer el fraude procesal,
precisamente porque ellos saben que no se pueden reclamar esos créditos por esa vía, independientemente de que haya un incumplimiento y la figura de un crédito hipotecario, pero también el caso de que las casas están sobrevaluadas. Hay contratos de Infonavit que los recursos los dio sociedad hipotecaria en el esquema de cofinanciamiento, y entonces no hay seguros, y entonces a estos despachos se les puede acusar por fraude procesal, que en el estado de Chihuahua también debería de llevar a que los abogados perdieran la licencia y perdieran su título de abogados, porque están para cumplir la Constitución, no para violarla, independientemente que ellos defiendan a una de las partes. Pero muchos abogados saben que en esencia esos juicios entran del delito del fraude procesal, y había que denunciar por fraude procesal tanto al Infonavit como al grupo de abogados que asesora, ¿no? Así es como en el caso de los que adeudaban a los bancos, y que, como usted bien dice, el FOBAPROA ya los había absorbido. En este caso también procede el fraude procesal. Sí, claro, y entonces las personas que han perdido mucho dinero en estos juicios, porque se han quedado sin dinero muchas personas, que han sufrido muchos grandes juicios, cuando el crédito obviamente fue liquidado, ahí estamos ante un delito del fraude procesal, de un crédito que fue liquidado, pero sobre todo porque el verdadero otorgador del crédito, o quien otorga el crédito, sabía que no podía vender esa cartera, la vendió. Así que el intermediario que la compró y va continuando el juicio para ejecutar, ¿qué es lo que pasó? Muchos juicios se quedaron a la mitad. Después del 2004, 2005 los reactivan.